aquí ya estamos de vuelta junto a ustedes en Polar Comunicaciones para seguir, obviamente, conversando, comentándoles en relación a diferentes temas. Ya les habíamos anunciado que durante esta mañana íbamos a contar con la entrevista, ¿cierto?, con la participación del secretario regional ministerial de Salud, que ya está con nosotros, Seremi Eduardo Castillo. ¿Cómo está usted? Muy bien, Soledad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acceder, digamos, y darse este tiempo para conversar con nosotros. Sabemos que evidentemente son días y horas siempre muy ajetreadas para el sector salud, así es que lo agradecemos. Bueno, la verdad es que el tema que en definitiva está en este minuto comentando la gente y que inquieta tiene que ver con este anuncio, ¿cierto?, o confirmación que hace la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, respecto del primer caso detectado en el país con esta nueva variante del virus, que lo habría traído, ¿cierto?, una pasajera chilena que llegó el 22 de diciembre a Chile, que, bueno, luego de ser sometida, ¿cierto?, a un PCR en el aeropuerto dio positivo, y bueno, la subsecretaria añadió, ¿cierto?, que se trata de la misma cepa encontrada en el Reino Unido que ya habíamos conocido hace algunos días. Sí, efectivamente, ayer tuvimos una reunión, todos los seremis del país con la subsecretaria para estar muy atentos y alerta de esta situación, y también con un protocolo que se ha implementado, de manera que, en primer lugar, para aquellas personas que viajaron, compartieron vuelo, ya sea en el vuelo Iberia, que vino desde Madrid hasta Santiago, o en el vuelo desde Santiago hasta Temuco, donde esta persona estuvo, para que se autorreporten. Una vez que se autorreporten, no importa la región donde estén, vamos a tomar contacto con ellos, van a mantenerse en sus domicilios, se va a hacer el PCR en el domicilio, y una vez que estuviera este PCR confirmado, van a ser trasladados a residencias sanitarias, y en residencia sanitaria van a esperar el estudio del genoma, que se va a hacer, la secuencia genómica, enviando muestras al Instituto de Salud Pública. Si la secuencia genómica confirma que la persona, otras personas eventualmente también tuvieran el mismo linaje de la cepa, porque no hay claridad si una cepa distinta o un linaje de la misma cepa, van a mantenerse en aislamiento en ese lugar de la residencia sanitaria junto con todos sus contactos estrechos. Si no fuera así y se tratara simplemente de una persona que tiene coronavirus, pero no de las cepas tradicionales, va a continuar ahí en la residencia su periodo, o eventualmente, si tiene condiciones de habitabilidad, en su domicilio, pero de preferencia en residencia. Ese es el protocolo que se ha implementado. Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna persona autorreportada en Magallanes que haya compartido vuelo Iberia de España a Santiago, o que haya compartido vuelo de Santiago a Temuco, sí, en algunas otras regiones del norte. Ahora, ¿por qué el tema del autorreporte y no la revisión de las listas de pasajeros? Porque eventualmente podría, no todos los que pasaron o viajaron en esos vuelos reportarse. Lo que pasa es que el autorreporte es porque no se sabe dónde están los pasajeros. Efectivamente, claro, habría que buscarlo uno a uno. Es más rápido que las personas informen. Obviamente la segunda parte es buscarlo y saber dónde se encuentran. Eso puede demorar un poco más. Entonces la idea es que esto sea muy rápido y todas las personas que sepan inmediatamente informen que estuvieron. De no ser así, efectivamente se va a tener que buscar, pero eso podría demorar más, porque una vez que la persona viaja, en los días siguientes no se sabe, porque hay personas que se han autorreportado en el norte. Entonces quiere decir que viajaron con la persona, algunos en el vuelo Iberia, otros viajaron a Temuco y luego después de ahí se trasladaron. Entonces es más rápido en realidad, pero efectivamente está la posibilidad de poder buscarlos a todos. Ahora, esta persona, digamos, contagiada, llegó el 22 de diciembre, es decir, han pasado 8 días. ¿Cuál es el comportamiento de esta nueva cepa en términos, digamos, justamente del contagio y los periodos? Sí, es muy buena pregunta. Las personas ingresan a Chile con un PCR negativo de 72 horas. En este caso, lo que ocurrió es que además se hacen en Santiago, que es el único aeropuerto que recibe vuelos internacionales en este momento, se hacen PCRs aleatorias. Y esta persona fue seleccionada aleatoriamente para tomar un PCR.
y como venía, o ella había estado en el Reino Unido, aunque el vuelo venía esta vez de Madrid, pero había pasado por el Reino Unido, Ajá. entonces se le hizo también el estudio de secuencia genómica y ahí fue detectado. Este es un virus cuyo riesgo principal es que es más transmisible, se transmite más rápido. Esa es la Ya. única característica que tiene esta mutación genética. No es un virus que sea que genere un riesgo mayor, no tiene un porcentaje de muerte más alto del porcentaje común. La única característica que tendría sería que tiene una mayor velocidad de contagio y eso tiene que ver con algunas características del virus en su capacidad para adherirse mejor a las paredes de las vías respiratorias principalmente. Esa es la característica propia, por lo tanto se puede contagiar mucha gente en poco tiempo y ahí es el riesgo que hay, y porque eso a la vez lo que se traduce en que si nosotros tuviéramos un alto contagio muy grave, que también nos ha pasado a nosotros cuando tenemos contagios muy altos, es saturar el sistema de salud en poco tiempo. Ahí está el riesgo principal. Claro, bueno, ahora digamos, diferentes actores vinculados también al área de salud, como el colegio médico, algunos infectólogos también, han señalado que de alguna manera se perdió la oportunidad de tener o digamos, de cortar esta cadena de contagios para esta nueva cepa por el tema de los controles. Y, y bueno, también que la llegada de justamente de esta nueva cepa, sería por una falta de control, lo señala también, digamos, otro infectólogo. Eh, Sí, efectivamente. A ver, Porque en definitiva, bueno, el tema de los vuelos como nacionales restringidos y los vuelos internacionales no tanta restricción, es un poco esa la inquietud, digamos, que asalta. sí, lo que hay que tener presente es que esta es una residente chilena, no es una extranjera que ingresó al país. Por lo tanto, no se puede negar el ingreso de los residentes. Efectivamente, independiente que hubiésemos tenido restricciones como otros países que también lo han implementado respecto de extranjeros, pero ninguno ha cerrado la frontera, prácticamente ninguno, para sus propios connacionales. Entonces, podríamos haber tenido efectivamente una frontera más restringida, pero la persona habría ingresado igual. Yo creo que si hay algo que hemos aprendido en esta pandemia, eh, es que esta globalización de viajes también se da y lo que ocurre en un lugar rápidamente termina afectando finalmente todo el mundo. O sea, cuando escuchábamos de Wuhan que no sabíamos ni dónde quedaba y lo veíamos tan lejano y a los meses después ya teníamos la pandemia en Magallanes, yo creo que demuestra justamente esto que pasa, que está tan correlacionado todo una cosa con la otra que finalmente termina ocurriendo esto más rápido de lo que uno quisiera. Por eso el modo COVID que nosotros decimos es que yo siempre debo pensar que el que está frente a mí es un riesgo de contagio, ¿no? Haya entrado con PCR, haya ingresado, sea nacional, sea extranjero. El principio del autocuidado es que yo puedo tener COVID y contagiar a alguien y el que está frente a mí puede tener COVID y contagiarme a mí. Y bajo ese principio, sea extranjero, sea nacional, tengo que tener una actitud de autocuidado que asegure que yo no contagie a nadie y nadie me contagie. Ahora, obviamente hay medidas que pueden ser más restrictivas y efectivamente el Ministerio también las evalúa. Durante tiempo tuvimos nosotros esta situación también de disminución de viaje. No sé si se va a mantener. Puede ser una medida todavía que se sostenga. Puede ser. Así que no está descartado todo. No, o sea, nada en este caso. Yo concuerdo que el colegio médico efectivamente lo que indica es que a veces uno quisiera que las cosas actuaran más rápido, pero en esto se han tomado todas las medidas como para poder actuar justamente en un sistema que la detectó acá en Chile. O sea, el sistema de control, de muestra, de secuencia, se realizó acá, no ingresó la persona, sino que aquí fue Claro. detectado. Y eso es bueno también. A propósito de lo que usted señala en relación a esta actitud que debiéramos tener todos en cuanto a pensar siempre que uno puede ser portador o que quien tiene al frente pudiera hacerlo eventualmente, llama la atención que, por ejemplo, haya habido un brote de COVID-19 en un centro ¿cómo se llama? Justamente del colegio médico en la dehesa.
un club, en realidad, es un club, ¿cierto? Un brote. Entonces uno esperaría, digamos, que si es del colegio médico, van médicos en la familia, digamos, que de alguna manera también están, o los cercanos a los médicos, que debieran tener, digamos, aún más que el ciudadano común, digamos, internalizado esto. Sin embargo, ahí mismo, en el mismo espacio, se produce este brote. Pero se produce naturalmente un cansancio social eh, y un relajo de las medidas. Y también una percepción de riesgo, que esa es muy importante, que empieza también a relajarse. Y el otro día en un programa lo conversamos que al inicio, cuando fallecía alguien, por ejemplo, era noticia, un fallecimiento era un titular. Y luego la misma sociedad va perdiendo esa sensibilidad y hoy día a veces la cantidad de fallecimientos que llevamos, que gracias a Dios en diciembre ha disminuido respecto a los meses anteriores, pero la cantidad que tuvimos en septiembre, en octubre y en noviembre, que fueron muy altas, dejan de llamar la atención, dejan de crear conciencia, a pesar que fallece gente cercana, vecinos nuestros de Magallanes. Y eso pasa también con las medidas de seguridad. Las personas empiezan a cansarse, empiezan a aburrirse, y por eso somos tan insistentes y por eso buscamos a veces formas distintas, novedosas, los medios de comunicación, otros actores que aparezcan como refrescando el mensaje, porque todavía nos queda camino por transitar. La vacuna que llegó es una muy buena noticia, que haya llegado tan pronto, antes de lo que todos esperábamos, pero durante todo este periodo de vacunación no podemos relajarnos de las medidas de protección, porque uno de los riesgos del inicio de la vacunación es creer de que en realidad está todo solucionado, y la verdad es que durante los meses que demoremos en vacunar tenemos que seguir con las mismas medidas, y eso pasa en todo nivel, tal como indica, efectivamente, en nivel profesional, en todas las áreas, el creer de que no me voy a enfermar, que a veces nosotros escuchamos, ¿cuánta gente se juntó? Un COVID positivo, no, estuvo en una reunión familiar, éramos 18, pero éramos pura familia, dicen, con una creencia de que siendo familia no se contagian. Entonces, eso se mantiene todavía encontramos testimonios así al momento de hacer la llamada desde el centro de trazabilidad, y eso demuestra que a veces el mensaje que nosotros creemos que ha llegado todavía no llega a la conciencia finalmente, que es donde tiene que llegar para tener un sentido de autocuidado real. Ahora, bueno, se han restringido, digamos, se han agudizado algunas medidas, en definitiva se han anunciado para la capital. En fin, ¿qué va a pasar en Magallanes en relación a aquello? Lo que hemos escuchado en realidad como anuncio es un programa de Plan Paso a Paso 2.0, que va a ser una actualización de las segundas enseñanzas que hemos tenido también de esta pandemia, es lo dinámica que es, el cómo se va a enfrentar, porque las medidas que se aplicaron al inicio siempre son evaluables, ¿no? Siempre son corregibles, son perceptibles. Hay un estudio, por ejemplo, que ya salió en Estados Unidos, que habla del riesgo en el comercio minorista. Este estudio dice que, por ejemplo, en un comercio minorista donde funcionan las medidas de seguridad, es decir, hay un control de aforo, hay un distanciamiento físico, hay la entrega de elementos de protección personal, son de bajo riesgo y a veces son más seguros que, por ejemplo, grandes centros comerciales, que es la realidad que más o menos en Magallanes a veces hemos tenido, donde hay apertura de supermercados con gran cantidad y afluencia de público, donde la gente hace fila para entrar, donde quizás se encuentran más en el pasillo y hacen fila para la caja, que en un comercio menor donde quizás la persona va a entrar directamente, no va a hacer fila o una larga fila, no se va a exponer, va a comprar lo puntual y va a salir, y su tiempo de exposición va a ser menor. Esas cosas las íbamos aprendiendo, aunque uno puede parecer son muy obvias, sí, pero hay que demostrarlas, y eso va a significar que los planes paso a paso también van a ir teniendo ciertas adaptaciones de evaluación de riesgo. Y esa es parte de lo que también puede afectar Magallanes en el momento en que podamos o avanzar al paso siguiente, que es lo que esperamos, salir de las cuarentenas en Natales y Puerto Williams, o eventualmente si tuviéramos que retroceder, que es lo que obviamente no es la meta que tenemos, no está en nuestro objetivo, y queremos al revés, mirar hacia adelante.
Ahora, quizás reforzar el tema de esta fiesta de fin de año en relación a cuáles son las restricciones, cuáles son las medidas que tiene que tomar la gente, cuáles son las posibilidades también que hay distintas, si las pudiéramos recordar. Sí, por supuesto. Eh, Esta fiesta de fin de año va a tener un plan similar a lo que fue Navidad. Por lo menos hay que diferenciarlo que es por comunas. Por lo tanto, las comunas que estén en paso 2, que en este caso es Punta Arenas y Porvenir, paso 3, que son todo el resto de las comunas rurales, van a poder tener encuentros familiares de no más allá de 15 personas. Las comunas en paso 2, 20 personas las comunas en paso 3, incluyendo las personas que viven en ese lugar. Y si viven 5 personas en una casa, van a poder recibir 10. Eso es una propuesta máxima que nosotros le pedimos a las personas que, atendiendo a todo el sacrificio que han hecho, en muchos casos, por ejemplo, los adultos mayores, que han sido los que más tiempo han estado en cuarentena, que más se han cuidado, que mejor han cumplido, uno piensa en realidad, si hemos avanzado tanto y ya estamos cerca de iniciar un proceso de vacunación, ojalá se pueda mantener ese sacrificio y ojalá la celebración sea en el núcleo más pequeño, es decir, el núcleo que vive en la casa y no necesariamente que se amplíe a recibir visitas. Pero si lo decidieran hacer así, es hasta 15 personas. El día de Año Nuevo, el 31, el toque de queda se va a extender hasta las 2 de la mañana. Y va a empezar luego, o termina a las 7 de la mañana. Con eso que además se quiere evitar que las personas hagan esto de quedarse para que hasta el toque de queda que termine. Como es hasta las 7 de la mañana, lo ideal es que las personas regresen antes de las 2 de la mañana a su casa. Y ahí tenemos un llamado que hemos insistido mucho, el otro día conversamos con el nuevo presidente del Colegio Médico, José Antonio Sepúlveda. Las camas UCI son camas totales, no es que hayan camas UCI para pacientes COVID y camas UCI para otros. El total de camas UCI que nosotros disponemos hoy día en la región son las camas que se utilizan para pacientes COVID que están graves, para accidentados, para personas que han tenido una complicación médica, etcétera. Por lo tanto, cuando hay un accidente automovilístico y que generalmente ocurre con muchas personas en los vehículos, 2, 3 camas UCI que ocupen significa 2 o 3 personas que no podemos atender por COVID. Entonces también hay que asumir un compromiso de seguridad, evitar cualquier riesgo o accidente que signifique terminar ocupando camas UCI y que finalmente perdamos esa oportunidad para la atención de pacientes COVID. Entonces el llamado es volver antes de las 2 de la mañana, no excederse en el alcohol ni en la velocidad. Un año ha sido del todo diferente. Nosotros esperamos que el 2021 sea muy distinto, pero creo que tenemos que volver a hacer un sacrificio más de todos los que hemos hecho durante este año en eso, en cuidar las normas, saber que hay una opción. Y lo otro que es muy importante es que las parcelas, las segundas viviendas no están autorizadas. Cuando yo el día primero, que también pude ir a visitar como en Navidad a los familiares, si alguien vive en una parcela, entonces uno puede ir efectivamente y juntarse allá, pero ir a la parcela a una segunda vivienda no está autorizado. Yo sé que nos pueden hacer leso, en esto yo le decía el otro día, a todos. Alguien puede decir, no, mire, yo voy a donde tal pariente que vive en tal parcela, pero lo que le decimos es que se engañan solos, porque se ponen en riesgo ellos y ponen en riesgo su entorno familiar. Se hace una gran reunión, entonces no se engañen a sí mismos, tenemos que protegernos entre todos. Va a ser un año nuevo distinto, pero el próximo año la celebración va a ser diferente, y va a ser diferente porque vamos a estar en otra situación. Entonces creo que completemos el año con todas las medidas de seguridad, que es muy importante. Y el 1, me confundí. El 1 de enero... El toque de queda termina a las 7 de la mañana. Ya. Y respecto no a las 5 de la como habitualmente es. Y ese día también se pueden visitar las familias, como en Navidad. 15 personas se pueden reunir en casa en paso 2, 20 personas en paso 3. Las comunas en cuarentena, lamentablemente, que son Puerto William y Puerto Natales, no pueden reunirse las personas, sino que solo el núcleo familiar. Y porque el tema de la cuarentena el fin de semana, es el 2 y 3.
2 y 3 es fin de 2 y semana. 3. Claro, Claro. lo que pasa es que justamente como estamos en paso 2, efectivamente la cuarentena habitualmente es para sábados, domingos y festivos. En eso tienes razón. Ya, Por lo ahí tanto, está el el... primero es festivo. Pero este año es una excepción que el del ministerio para este festivo. Si tuviéramos un Entiendo. festivo en enero, esto no aplicaría. Pero para este festivo hay autorización para ir a visitar a las familias. Pero si el 1 de enero, por ejemplo, yo tengo que ir a comprar a la farmacia, yo tengo que Hay que sacar pedir como permiso. día festivo mi permiso en comisaría virtual, porque es un día festivo, igual que sábado y domingo. ¿Ya? Solamente hay Perfecto. libertad el día 1 para movilizarse hacia la visita a otra residencia con esta cantidad de personas. Pero si yo voy a hacer una actividad distinta, aplica el criterio de día festivo, o voy con mi permiso único colectivo, o voy con mi permiso de comisaría virtual. Ya. Es decir, la gente que acostumbra a ir al campo, por ejemplo, todas esas cosas están limitadas, o sea, no limitadas, sino que prohibidas en definitiva, Claro, no se puede hacer. porque bueno, en Vamos a Navidad, el controlar. 25, Sí. Vamos a controlar como el 18 de septiembre, Parque Chabunco, el Lado Sur, el Andino, ya están listos los equipos que van a salir a fiscalizar. En Navidad hubo un comportamiento muy bueno. En el Parque Chabunco no había nadie, igual que para el 18 de septiembre, que también nosotros agradecimos el compromiso de la comunidad. Al 18 nosotros pensábamos que mucha gente iba a salir al campo, al Lado Sur, no fue así. No andaba nadie, y este 25 de diciembre también fue así, un día súper tranquilo, muy en familia, y esperamos que este año no también. Entonces no se puede ir al campo, a los parques, no van a estar habilitados, vamos a tener fiscalización en el lado norte, en el lado sur y hacia el camino al Andino, ¿ya? Para que no pasen un mal rato la familia, va a haber tiempo después para hacerlo. ¿a qué se expone el que incumple esta medida? Además de exponerse evidentemente a los contagios, ¿cierto? ¿A qué, desde el punto de vista de la legalidad? A un sumario sanitario con una multa que la normativa permite que vaya desde una UTM, es decir, cercano a 45.000 pesos por ahí, hasta 1.000 UTM, hasta 45 millones. Pero las multas que nosotros en realidad estamos aplicando habitualmente para incumplimiento son sobre los 400.000 pesos para las personas que han incumplido la cuarentena o que están transitando sin autorizaciones para los días de restricción. Así que se arriesgan a una multa en dinero. Perfecto. Y que no es menor además. Que no es menor, efectivamente. Y que si vuelven a hacerlo, porque tenemos casos reiterados, eso es una segunda multa que se suma a la anterior y así. Y tenemos la información a mano en relación a la cantidad de casos en los que hemos detectado en Magallanes que se encuentran en Sí. esta situación. Y nosotros tenemos en este momento personas que han incumplido la cuarentena o el aislamiento, que lo hacemos a través de estas fiscalizaciones que se hacen a domicilio, porque todos los días se visitan 200, 300, hasta 700 domicilios en toda la región para verificar que las personas que están en cuarentena o en aislamiento, ya sea porque son COVID positivos o contactos estrechos, lo cumplan. Entonces se va a la casa, al domicilio, y se verifica que la persona está ahí. En esos casos tenemos aproximadamente como 550 personas que no han cumplido. Es un tremendo riesgo porque son personas que saben que son COVID positivos o contactos estrechos, por lo tanto son un riesgo inminente, salen de sus casas y exponen a las personas a donde van, ya sea si se suben a un colectivo, si van a comprar. Es una actitud sumamente irresponsable que realizar. Y ahí tenemos como 550 sumarios que hemos iniciado. Y los otros son aquellas personas que son sorprendidas efectivamente incumpliendo un toque de queda o incumplían la cuarentena los días sábado y domingo, o cuando en los días anteriores que estamos en cuarentena de lunes a domingo, y esas personas son la información que nos remiten las Fuerzas Armadas o de orden, y nosotros luego vamos al domicilio y le iniciamos un sumario por incumplimiento de medidas de cuarentena, y eso han sido más de 700. Que llevamos más de 1.200 personas sumariadas por incumplir alguna de estas normativas. Alto el número. Es alto el número, Altísimo, porque además esas son las que han sido sorprendidas. Y de todo el más preocupante es justamente el que haya personas que saben
que son COVID positivos y salen y exponen al resto. Y por eso vuelvo a decir, uno no sabe cuando se encuentra con alguien si esa persona es COVID positivo o no lo es, porque podemos encontrarnos con alguien, estas personas irresponsables que salieron sabiendo, distinto del que no sabe, como los casos asintomáticos, pero sabiendo. Y respecto a los asintomáticos, por eso tenemos las búsquedas activas, que están dirigidas a aquellas personas que no tienen ni un síntoma, que están sanas, que se sienten bien y que por seguridad, y lo hacen muy bien, van a un programa de búsqueda activa en los lugares donde nosotros informamos y se toma el PCR, y a veces descubrimos que del total de casos de un día, más del 40% son personas asintomáticas, pero que eran COVID positivos y estaban contagiando. Por eso es muy importante participar de las búsquedas activas cuando se está sano, sin ningún síntoma, porque podría estar contagiando sin saberlo. No sé, reiterar las medidas de la fiscalización de la información en relación a quienes resultan positivos en algún momento, y esa es la pregunta en realidad, ¿cuál es la situación hoy día? En algún momento, por ejemplo, gente que se le indicaba que, o sea, se le hacía el PCR, se le enviaba a la casa, pero sí cuarentena hasta que les informaran del el resultado. Cuando le informan el resultado, dicen, no, usted no dio negativo, pero después llegaban a fiscalizar si es que estaba cumpliendo la cuarentena porque le habían hecho el PCR, y en la página de salud, o sea, había todo como digamos, un cruce de información que finalmente no estaba tan acotada o tan regularizada para que todos tuvieran la misma información. ¿Cómo está esa situación hoy día? Sí, al inicio uno de los problemas que teníamos era que no teníamos unas plataformas eficientes para el manejo de la información. Efectivamente se producían esos cruces de información donde en un sistema podía aparecer la persona que estaba en cuarentena porque se había tomado el examen de PCR con síntomas, y en ese caso queda 4 días en cuarentena, y en otro lado el sistema ya detectaba que la persona había sido negativo. Lo que hemos hecho en realidad, lo que ha hecho el Ministerio, es mejorar las plataformas y unificarlas. Al inicio hubo mucha creatividad desde las regiones, desde las Ceremis de las regiones, para poder implementar programas locales que dieran una respuesta rápida. Pero hoy día tenemos un sistema que funciona mucho mejor, unificado, y permite evitar estas situaciones que igual a veces podrían darse, pero ya no es lo que nos pasaba los primeros días, donde efectivamente teníamos 2 informaciones de una misma persona. Hoy día lo que ocurre es que una persona que es sospechosa porque tiene síntomas, se toma el PCR en un centro asistencial, ojalá en menos de 24 horas, y va a quedar en cuarentena durante 4 días a la espera de su resultado, o durante los días que sea, pero hoy día tenemos resultados en no más allá de 48 horas, que es lo que al inicio no nos pasaba. O las personas que van a una búsqueda activa, que no tienen síntomas, ellos no quedan en cuarentena y esperan el resultado. Y ahí hemos mejorado, por ejemplo, las llamadas de texto que indican lo que es negativo. Al inicio no avisábamos, no teníamos capacidad. Hoy día le llega un mensaje de texto a la persona informándole que es negativo, que también es bueno para su tranquilidad, y los sistemas funcionan mejor. Sí, puede ser que a veces tengamos alguna falla en el curso, pero en general no tenemos ya los problemas que teníamos al inicio, que eran bien complejos y confundían a las personas. Bien, don Eduardo, lo dejo porque su asesor comunicacional me está apurando que tiene que ir a otro compromiso, así es que le vamos a hacer caso a Rodrigo. Seremi ha sido muy amable, muy clarificador, así es que muchas gracias por haber asistido a nuestra entrevista. Soledad, muchas gracias por la invitación. Dar un mensaje de buen ánimo, porque les decía, la llegada de la vacuna tan pronto es una muy buena noticia para todos. Por lo tanto, lo que viene para adelante en realidad es que vamos a poder ir teniendo un mejor manejo de la pandemia, y reiterar el llamado al autocuidado, que no nos relajemos, para que pasemos unas lindas fiestas sin ninguna consecuencia. Es un muy buen año para ustedes. Igual, muchas gracias. Ya estaremos conversando el próximo año. Y eso, ni un problema. Seremi de Salud, Eduardo Castillo, conversando con nosotros en relación a, evidentemente, la crisis sanitaria que vive el mundo, nuestro país, nuestra región. Ya son las 10 de la mañana con 33 minutos. No se vaya porque ya volvemos a hablar de seguridad pública.
tema tan importante y que evidentemente preocupa y debiera ocupar también a todos nosotros. Así que ya volvemos, no se vayan.